Dios se está revelando a América, no a través de palabras grabadas en piedra, ni de voces desde los cielos, sino a través del temblor de la tierra bajo nuestros pies. Últimamente, algo profundamente inquietante se ha estado agitando en Yellowstone. Lo que antes era un lugar de belleza, asombro y paz ha comenzado a susurrar advertencias en forma de movimientos del suelo. Sonidos extraños y violentas explosiones de energía desde las profundidades de la superficie. Esto no es solo la naturaleza siendo impredecible. Se siente como si se estuviera enviando un mensaje. Porque, ¿y si Yellowstone, este enorme supervolcán dormido, no es solo una maravilla natural, sino un reloj divino que avanza hacia un momento que podría cambiarlo todo? Dicen que Yellowstone respira bajo nuestros pies, un dios dormido enterrado en piedra y silencio, esperando su momento. Pero, ¿y si ese silencio está comenzando a romperse? Antes de sumergirnos en las señales impactantes, los científicos ahora están compitiendo por descifrar signos que pueden haber sido profetizados hace mucho tiempo. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves todo. Asterisco asterisco las señales alarmantes bajo nuestros pies. Asterisco asterisco. Todo comenzó en Yellowstone. Al principio, los temblores eran menores. Solo unos pocos retumbos bajo la superficie. Nada que despertara alarmas. Pero poco después, algo extraño comenzó a desplegarse. Los lugareños cerca de West Yellowstone comenzaron a reportar un zumbido profundo y de baja frecuencia, un sonido que se parecía a un trueno lejano. Excepto que nunca se detenía. Y luego sucedió algo aún más inquietante. El suelo, que se había estado hundiendo gradualmente durante años, de repente se detuvo. En ciertas áreas, incluso comenzó a elevarse. Y luego, de la nada, una de las fuentes termales de Yellowstone, ubicada en Biscuit Basin, explotó violentamente. Arrojó vapor y escombros al cielo. Como si la tierra misma estuviera arremetiendo con ira. Para aquellos que entienden esta tierra, esto no fue solo una casualidad geológica. Fue una advertencia. Dicen que Yellowstone respira bajo nuestros pies. Un dios dormido enterrado en piedra y silencio. En cuenta regresiva hacia un momento para el que quizás nunca estemos verdaderamente preparados. Muchos lo ven como un lugar de belleza, sus géiseres, sus fuentes termales, sus majestuosos bosques. Pero bajo ese exterior tranquilo yace algo ancestral, algo vivo. Y si alguna vez despierta por completo, no solo Yellowstone cambiará. Será el mundo entero. Esto no es un cuento diseñado para el miedo o la fantasía. De lo que estamos hablando está basado en la ciencia, una ciencia aterradora e innegable. Yellowstone no es solo un parque nacional. Es un supervolcán. Uno de los más grandes y peligrosos de su tipo en la Tierra. Si entra en erupción, no será como un flujo de lava lento del que podamos escapar. Sería una catástrofe global. La última vez que Yellowstone entró en erupción, hace unos 640 años, no solo dejó un cráter. Talló una cicatriz del tamaño de Rhode Island y liberó una nube de ceniza que cubrió casi la mitad del continente norteamericano. Si una erupción así ocurriera hoy, las consecuencias serían inimaginables. En las primeras horas, no veríamos fuego. Lo escucharíamos. Un rugido bajo y gutural resonaría por toda la Tierra mientras la Tierra misma se abriera. Sin previo aviso, una columna masiva de ceniza, escombros fundidos y fuego se elevaría millas en el cielo, más alto de lo que cualquier avión ha volado jamás. Y luego la onda expansiva se propagaría en todas direcciones, alcanzando cientos de millas. En cuestión de minutos, ciudades como Salt Lake City, Denver y Boise quedarían completamente a oscuras. Enterradas bajo ceniza que caería como nieve tóxica. Pero esto no sería una ligera capa. Serían metros de ella, lo suficientemente pesada como para derrumbar edificios, destruir cultivos, contaminar ríos y ahogar motores. Respirar se volvería casi imposible sin una máscara. Los viajes se detendrían. La infraestructura colapsaría, y eso sería solo el comienzo. Porque el verdadero peligro de un supervolcán no radica solo en lo que destruye localmente, sino en lo que desencadena a nivel global. Decenas de millones de toneladas de dióxido de azufre serían lanzadas a la atmósfera,
creando un velo reflectante que bloquearía la luz solar. Las temperaturas comenzarían a caer en picada. Los cultivos fracasarían en todo Estados Unidos, y poco después, en Europa, Asia y más allá. Los científicos llaman a esto un invierno volcánico. Una caída repentina de la temperatura a nivel mundial que podría durar años. Algunos expertos creen que podríamos perder hasta el 75% de la agricultura global solo en el primer año. Piensa en las consecuencias: escasez de alimentos, hambruna, colapso económico. Los gobiernos caerían. Las cadenas de suministro se romperían. El caos se extendería más rápido que la ceniza. Y el número de muertos, no solo por la erupción, sino por el hambre, las enfermedades y el pánico resultantes, podría llegar a cientos de millones. Esto no es ciencia ficción. Esto es exactamente lo que los expertos del USGS, la NASA y universidades de todo el mundo dicen que podría suceder si Yellowstone entra en erupción. Y la parte más aterradora. Es posible que ni siquiera recibamos una advertencia adecuada. Yellowstone no sigue un horario estricto. No siempre nos da señales que sepamos leer. Quizás algunos temblores. Algún levantamiento del suelo, pero para cuando quede claro lo que realmente está sucediendo, podría ser demasiado tarde. Porque cuando Yellowstone entra en erupción, no lo hace como una montaña. Explota como una bomba. Y las señales, ya están aquí. Yellowstone no grita cuando se agita. Susurra. Zumbando. Envía señales sutiles, extraños patrones sísmicos, alteraciones en la naturaleza. Cronogramas que no tienen sentido. Y últimamente, esas señales han cambiado. Justo a principios de este verano, una piscina hidrotermal que había estado tranquila durante años de repente cobró vida. No había lava, ni grietas incandescentes, pero fue violento. Lo suficientemente violento como para arrojar rocas a los árboles y hacer hervir el agua hacia el cielo. La piscina Diamante Negro, en lo profundo de Biscuit Basin, entró en erupción sin previo aviso. Afortunadamente, no había turistas cerca, pero el mensaje era claro. Algo debajo de Yellowstone estaba estirando sus extremidades. Luego vinieron los terremotos. Eran temblores pequeños pero agudos y superficiales que parecían surgir directamente desde abajo. El 4 de junio, el más fuerte midió 2.7 en la escala Richter. Puede que no parezca mucho, pero fue el cuarto terremoto en la misma zona cerca de West Yellowstone. Ese tipo de agrupamiento no es normal. Y luego los animales comenzaron a comportarse de forma extraña. La gente comenzó a notar migraciones inusuales. Los bisontes se movían hacia el este antes de lo habitual. Los alces cruzaban ríos que normalmente evitaban. Las aves cambiaban sus rutas de vuelo, desviándose del centro del parque y dirigiéndose hacia Utah. Ninguna autoridad afirmó que estuviera conectado. Nunca lo hacen. Pero aquellos que conocen la historia de Yellowstone recuerdan la última vez que los animales actuaron de esta manera. Los géiseres comenzaron a comportarse de manera diferente solo unos días después. Los gráficos muestran algo, un levantamiento. Solo unos pocos centímetros, pero está ahí. La tierra debajo de Yellowstone se está elevando lenta y silenciosamente, como si algo oculto estuviera despertando. El cielo está observando. ¿Y si Yellowstone no es solo una advertencia geológica, sino una advertencia de nuestro Padre? ¿Y si estos temblores, estas erupciones, estas señales inexplicables de la Tierra son parte de algo mucho más grande, algo divino? La Biblia nos dice que en los últimos días habrá señales no solo en los cielos, sino también bajo la tierra. En Lucas 9 y 11, Jesús mismo dijo: habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en diversos lugares, y eventos aterradores y grandes señales del cielo. A menudo esperamos que la voz de Dios venga a través de milagros, visiones o las palabras de los profetas. Pero a veces su voz llega a través de la tierra misma. A través del temblor de las montañas, el gemido de la creación y el caos que interrumpe nuestro sentido de control. En Romanos 8 y 22, leemos: sabemos que la creación entera ha estado gimiendo como con dolores de parto hasta el presente. Yellowstone puede ser solo uno de esos gemidos, un profundo lamento retumbante de la creación misma. Que hace eco de lo que nuestros corazones ya sienten,
que algo se acerca, algo más grande que la ciencia, más grande que un desastre. Y no es llamativo que esta advertencia surja desde el corazón de América, una tierra que alguna vez fue declarada bajo Dios, ahora temblando bajo el peso de su propia división. ¿Orgullo y olvido? ¿Podría ser que Dios esté usando la tierra bajo nuestros pies para llamar nuestra atención antes de que sea demasiado tarde? Hemos visto el patrón a lo largo de la historia. Cuando una nación se aparta, la tierra a menudo clama, plagas, tormentas, sequías, incluso el sol negándose a brillar. Estos no son solo eventos ambientales. Son señales espirituales. Y lo que estamos viendo en Yellowstone no es aleatorio. No es solo ciencia. Es profético. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, advirtió a sus discípulos que se mantuvieran alerta. Que leyeran las señales, que observaran los cielos, que escucharan el cambio en la naturaleza. En Mateo 24, 7-8, declaró, nación se levantará contra nación, y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto es el comienzo de los dolores de parto. Yellowstone, los terremotos, el silencio antinatural, los animales huyendo, los cielos ennegrecidos. Estos no son dolores de parto de un mundo nuevo. Son dolores de parto antes de su regreso. Asterisco asterisco la séptima trompeta, asterisco asterisco. En cuanto a los sonidos vagos que resuenan bajo tierra. Algunas personas lo llaman el zumbido. Cuando la gente escuchaba el zumbido, definitivamente se asustaba y buscaba algún tipo de explicación para el sonido misterioso. Cuando no se pudo encontrar la fuente de este sonido extraño, la gente pensó en otra posibilidad que no era un sonido hecho por humanos o máquinas, sino el sonido del Espíritu Santo. Los oyentes los describen como gemidos metálicos, armonías angelicales y trompetas sonando a todo volumen desde el cielo. Algunos dicen que es un sonido del cielo, como el rugido de aguas impetuosas, o que es el sonido de Dios. Durante casi una década, estos sonidos se han escuchado en todo el mundo. Muchos creen que los sonidos son las trompetas de los ángeles de Dios, una advertencia del fin y una señal de la presencia de Dios aquí en la tierra. Nos recuerda una época en que Dios hizo oír su presencia en la tierra. Una vez a Moisés en el monte Sinaí, donde dio al pueblo de Israel la Torá. Y luego de nuevo cuando el Espíritu Santo descendió sobre los seguidores de Jesucristo. Algunos creen que los sonidos de trompeta son el principio del fin. El fin de los tiempos y la apertura de los 7 sellos. Hay muchas teorías, como el movimiento de las placas tectónicas, terremotos menores, cambios en el núcleo de la Tierra, erupciones solares, extraterrestres, un dios enfadado e incluso el sonido de un meteorito que se acerca. Sonidos extraños en el cielo, predicadores profetizando el fin del mundo, cientos de aves cayendo del cielo. Sequías, erupciones solares y rumores de un impacto inminente de un meteorito. ¿Podrían los sonidos parecidos a trompetas ser la llegada del Apocalipsis? Apocalipsis 4, 1, después de esto, miré. Y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. ¿Podrían estos sonidos ser la voz de ángeles trayendo consigo los últimos días y un regreso de Cristo a la tierra? Muchas personas creen que este zumbido es el sonido de una trompeta. Pero algunas personas objetan, diciendo que el sonido de la trompeta será más fuerte y claro, mientras que el zumbido es bajo, sintiendo que está suprimiendo algo. Pero aquellos que tienen la opinión de que es una trompeta piensan diferente. Dicen que aunque este sonido no es claramente el sonido de una trompeta, porque no se puede escuchar con claridad. ¿Cómo sabes que no es el sonido de una trompeta? Quizás nos está dejando escucharlo de una forma diferente. Si esto es verdaderamente el sonido de una trompeta, entonces es muy probable que sea una señal de los últimos días. Cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, su presencia estuvo acompañada por un potente toque de trompeta, haciendo temblar a todos en el campamento. Más tarde se intensificó, y el sonido de la trompeta se hizo cada vez más fuerte. El rapto de la iglesia ocurrirá en un momento en que sonará la trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Jesús dijo que en su segunda venida, enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta. Y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos.
Jesús también habló de eventos aterradores y grandes señales del cielo. Y durante la tribulación, hay 7 ángeles que tenían las 7 trompetas. Cada vez que uno de estos ángeles toca una trompeta, un nuevo juicio cae sobre la tierra. Aquellos que buscan un presagio del fin de los tiempos a menudo se refieren a las trompetas celestiales como trompetas del Apocalipsis. Sin embargo, sabemos que estos sonidos, sean lo que sean, no son la última trompeta mencionada en 1 Corintios 3 y 52, porque el rapto aún no ha ocurrido. También sabemos que los sonidos no pueden ser las 7 trompetas de Apocalipsis, porque la tribulación aún no ha llegado. Las explicaciones más probables para las trompetas celestiales, bíblicamente, serían que son fenómenos naturales o hechos por el hombre. Ya sean estos sonidos no identificados obra de bromistas, el efecto de cambios en el campo magnético de nuestro planeta, o la evidencia de una siniestra conspiración global. El hecho es que simplemente no lo sabemos. Nadie sabe con certeza qué papel, si alguno, tendrán las trompetas celestiales en los últimos tiempos. Lo que sí sabemos es esto. Los días antes del rapto se caracterizarán por una creciente iniquidad y falsas enseñanzas generalizadas. Después del rapto, el engaño y la iniquidad crecerán aún más. La única forma de escapar de esta confusión es nacer de nuevo y vivir en la esperanza de la inminente venida de Jesucristo por la Iglesia. Después de una preparación electrizante que nos presentó a los 2 testigos proféticos de Dios que se enfrentarán cara a cara con el Anticristo durante 3 años y medio. Apocalipsis 11. 15 a 19 finalmente da paso al séptimo y último juicio de trompeta y al tercer ay. Lo que sigue, sin embargo, no es un acto o evento de juicio inmediato, sino un anuncio culminante sobre el resultado y la trascendencia de ese juicio. Así como el juicio del séptimo sello reveló los 7 juicios de trompeta. El juicio de la séptima trompeta desvela de manera similar los 7 juicios de las copas. Echemos un vistazo detrás de escena en un sentido espiritual entre Dios, Satanás y otros personajes y factores clave a lo largo de la historia, construyendo hacia los momentos culminantes al final de la tribulación. Los resultados de la séptima trompeta. Los 7 juicios de las copas mismos serán revelados. ¿Por qué el apóstol Juan tarda tanto en pasar de describir los juicios intermedios de trompeta a describir los juicios finales de las copas? La respuesta no es necesariamente porque habrá una larga pausa entre estos 2 conjuntos de juicios. En cambio, debemos centrarnos en la gravedad y la seriedad de lo que está a punto de suceder. Hay un sentido muy real en el que este momento, es decir, el fin de la tribulación, es el gran momento hacia el cual toda la historia y los planes redentores de Dios han estado marchando. Por esta razón, este momento merece un ritmo más lento y una vista ampliada desde múltiples ángulos. Merece ser leído desde una dimensión celestial, terrenal, histórica y espiritual, utilizando métodos tanto literales como alegóricos para un mayor efecto. Antes de considerar este próximo interludio, veamos el anuncio del juicio de la séptima trompeta. Primero, grandes voces en el cielo anuncian noticias alentadoras. Luego, el séptimo ángel tocó la trompeta, reanudando la descripción de Juan de los 7 juicios de trompeta de Apocalipsis 9. Describió el sexto juicio de trompeta en Apocalipsis 9 y 13. Y hubo grandes voces en el cielo, lo que contrasta claramente con la media hora de silencio en el cielo cuando se abrió el séptimo sello. Juan no nos dice de quiénes eran estas voces, pero es seguro decir que eran las voces de todos aquellos a quienes ya nos ha presentado antes de que se rompiera el séptimo sello. Si estas fueran las voces que Juan escuchó, habría sido un ruido fuerte en su lugar. Estas voces fuertes exclamaron. Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Juan probablemente escuchó este anuncio triunfal repetidamente. Como cuando una multitud canta en un evento deportivo, no como cuando un coro da una explosión única y ensayada. Esta declaración anuncia el triunfo final tanto del Padre como del Hijo. Es a través de Cristo, primero como el Mesías sufriente y el Cordero, y ahora el Mesías conquistador, que significa Apocalipsis y el león, que el Padre establece su autoridad plena y final sobre los reinos unidos de este mundo. Debemos entender han venido a ser como una referencia a lo que está a punto de suceder en ese momento, no necesariamente a lo que ya ha sucedido.
Con los 7 juicios de las copas que están a punto de ocurrir, Cristo hará lo que pareció comenzar en su entrada triunfal a Jerusalén antes de su crucifixión. Cuando entró en la ciudad como si fuera a ser coronado como rey de Israel. Eso no sucedió, por supuesto, ya que fue crucificado en su lugar. Sin embargo, en este momento futuro, cuando suene la 7ª trompeta, Él vendrá a tomar el lugar que le corresponde en el trono de David sobre los reinos del mundo entero. Y nadie lo detendrá, aunque intenten hacerlo. Lo que es aún más alentador es que no solo tomará plena autoridad sobre todos los reinos terrenales, sino que lo hará para siempre. Una vez que comience a reinar, nunca renunciará a su poder. Reinará o será rey para siempre. Él viene. El último libro de la Biblia comienza con la curiosa e inspiradora frase, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La tercera frase incluye, porque el tiempo está cerca. Igualmente asombrosas son las últimas palabras registradas de Jesús al final del libro, ciertamente vengo pronto. Jesús instruyó a todos sus seguidores a estar perpetuamente listos para su regreso. Como en Mateo 12:42, por tanto, velad, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Dios presenta claramente el regreso del Señor como inminente. ¿Por qué entonces no ha regresado después de más de 2000 años desde su partida visible del Monte de los Olivos? Jesús dijo que vendría pronto. Entonces, ¿qué significa pronto? Vamos a esbozar 2 razones por las que creemos que Jesús nos dijo que su reaparición en la tierra ocurriría rápidamente. La primera razón puede que la encuentres menos cautivadora que la segunda, pero es necesario señalarla. Dios es atemporal. Él existe completamente independiente del tiempo porque es el creador del tiempo. Para Dios, como dice la Biblia, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Las matemáticas entran en escena. Necesitamos comprender que el infinito no es un número, sino más bien el concepto de que no hay un último número. Podemos contar y contar y contar. Pero siempre existe la posibilidad de añadir otro número. Quizás no tengamos un nombre para el número porque está muy distante, pero el número sigue existiendo. Este concepto de infinito o ilimitación nos ayuda a comprender a Dios. Ya sea que miremos hacia atrás o hacia adelante en el tiempo, Él existe. Nunca hay un punto en el que Él no existiera. Incluso antes de la creación, el Salmo 92 declara, antes que los montes fueran engendrados, y antes que formaras la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Si intentaras decirle al número 3 que imagine lo que se siente estar tan lejos en la recta numérica como 5 millones, apenas podría concebirlo. Pero intenta pedirle al 3 que siga viajando para siempre hasta que llegue al infinito, y no puede. Él nunca alcanzará el infinito. Y tampoco nosotros podemos comprender la atemporalidad. La naturaleza infinita de Dios. Que Dios nos diga que su regreso es pronto puede no significar lo que damos por sentado en nuestra escala de tiempo. Quizás por eso mismo la Biblia proclama en 2 Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos consideran la lentitud. Tendemos a percibir su tiempo desde nuestra perspectiva limitada. Pero Dios es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Dios tiene una perspectiva divina y atemporal con un corazón hacia la salvación. No obstante, Jesús sí nos dijo a nosotros, humanos finitos, que viene pronto. Con el telón de fondo de su atemporalidad, todavía buscamos entender su razón para usar el término, conociendo nuestra naturaleza limitada. Discutamos entonces la segunda razón fascinante por la que Dios pudo haberse expresado de esta manera. Si una madre exasperada quiere que su hijo salga por la puerta para una cita para la que ya llegan tarde porque el niño ha estado perdiendo el tiempo durante 20 minutos, la madre podría exclamar: «Ven aquí. Debemos irnos pronto». En este caso, cuando la madre dice «pronto», quiere decir «ahora mismo». Si un padre quiere que su adolescente se tome en serio el estudio para su permiso de conducir, el padre podría recordarle firmemente a su hijo 2 meses antes de su fecha de elegibilidad: «Será mejor que te prepares para tu examen de permiso. Lo tomarás muy pronto». En este caso, cuando el padre dice pronto, quiere decir en un par de meses. Si una madre está tratando de fomentar la preparación en su hija, podría decirle, mientras la adolescente aún está en primer año de secundaria:
Tómate tus clases en serio porque irás a la universidad pronto. En este caso, cuando la madre dice de pronto, quiere decir en 4 años. Pronto debe aplicarse en contexto. En el primer escenario con el niño distraído, se interpreta como en ese mismo minuto. Mientras que en el segundo caso, implica un tiempo más distante en el futuro. Sin embargo, la tercera situación, la de la universidad, es aquella en la que se necesita la mayor planificación. Muchos años de estudio serio y responsabilidad son necesarios para alcanzar la meta. En el último caso, pronto, nos llama a reconocer que se debe hacer mucha preparación porque el evento que se acerca es elaborado y trascendental. Jesús nos dice que viene rápidamente porque su venida es lo más importante en el universo. El único evento al que cada cristiano aspira. Todo lo que hacemos, decimos y somos está invertido en el futuro eterno al que Él nos introducirá cuando regrese. El único evento que no podemos perdernos y para el que no debemos estar mal preparados es la venida de Jesucristo a la tierra de nuevo, para rehacer este mundo roto y pecaminoso en su reino perfecto. Su reaparición podría ser inmediata, en este mismo minuto. Podría ocurrir este año. También podría ocurrir en cientos o miles de años. En cualquier caso, nuestro saber que es pronto es absolutamente apropiado porque este es el evento que pondrá fin a todos los eventos. Esta es la esperanza de todo creyente. Esto es lo único para lo que quieres decir. Estoy listo. Porque la gracia de Dios ha aparecido, trayendo salvación a todas las personas, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a las pasiones mundanas, y a vivir vidas sobrias, justas y piadosas en la edad presente, esperando nuestra bienaventurada esperanza, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, una explicación algo sobrenatural se ha vuelto más interesante. Una teoría demostró que Dios obra de maneras misteriosas, sus maravillas para realizar. Después de la resurrección del Salvador, caminó por el camino hacia Emaús con 2 de sus discípulos. Y se nos dice que sus ojos estaban velados, que no lo reconocieron. Cuando escuchó lo que tenían que decir sobre él y su vida y crucifixión, se dio cuenta de que no comprendían lo que les había intentado enseñar. Luego, comenzando con Moisés y los profetas, les mostró cómo en todas las cosas los profetas habían testificado de él. Y ustedes saben que lo hicieron, hasta el más mínimo detalle. Incluso hasta el sorteo de sus vestiduras en el momento de su crucifixión. Entonces Lucas nos dice que abrió su entendimiento, para que pudieran comprender las Escrituras. Ahora les pregunto hoy aquí, ¿creen todo lo que han hablado los profetas? Y si lo hacen, se darán cuenta de lo que dijo Isaías, que el Señor ha declarado el fin desde el principio. Todo está en las Santas Escrituras. Y de todos los grandes eventos de la historia del mundo, en la medida en que los profetas lo han predicho. El más grande es la preparación para la venida del Salvador en los últimos días, cuando vendrá en poder y gran gloria con todos los santos ángeles como Rey de Reyes y Señor de Señores. También recuerden esto, todo lo que escuchan tiene algún tipo de impacto en ustedes y cambia la forma en que responden al resto del mundo. Quizás este tipo de ruido esté cambiando la forma en que respondemos al mundo. Está cambiando nuestra actitud. Cuando nuestros sentidos auditivos son bombardeados con este tipo de ruido, se filtra en el resto de nuestras vidas. El mal genio, la falta de paciencia, incluso el miedo y la desesperanza pueden comenzar a infiltrarse. Pero nosotros, los que seguimos a Jesús, haríamos bien en estar escuchando otros sonidos en medio del ruido. Así que, si es cierto que los sonidos de los que nos rodeamos están impactando nuestras emociones y nuestra actitud, bueno, entonces deberíamos prestar atención a eso. Deberíamos cambiar los tipos de sonidos que permitimos que entren. Quizás deberíamos prestar menos atención al ruido y más atención a la banda sonora que nuestro Dios está orquestando a nuestro alrededor, porque el sonido es un regalo de Dios. De hecho, en el Salmo 96, 11-12, el salmista escribe, «Alégrense los cielos y regocíjese la tierra, ruja el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán de alegría». La tierra está cantando en adoración a nuestro alrededor, y nos lo estamos perdiendo, y eso está cambiando nuestra actitud. Entonces, ¿qué pasaría si Jesucristo realmente apareciera? En cuanto a qué está causando el extraño sonido de trompeta, no está claro.
Los expertos están desconcertados, pero como siempre, los llamados científicos han presentado algunas de sus propias explicaciones. Estas van desde la presión atmosférica hasta el roce de las placas tectónicas, el roce de la corteza terrestre. Los testigos que han escuchado estos sonidos, sin embargo, creen que hay más de lo que se ve o incluso se oye. Entonces, si nuestros científicos están equivocados, ¿qué podría estar causando este extraño fenómeno? Los investigadores paranormales tienen sus propias teorías sobre los sonidos. Van desde extraterrestres hasta el Apocalipsis y las 7 trompetas del cielo, siendo esta última la más alarmante, ya que en la Biblia dice que el sonido de las trompetas señala el fin de la tierra, el Apocalipsis. Si los fenómenos naturales que ocurren en la tierra fueran la forma en que Dios se revela a nosotros, entonces, ¿cómo sería si realmente viniera a los humanos? Dios quiere salvarte y te envía mensajes a través de hombres, la naturaleza y tantas cosas que solo pueden ayudarte a entender que debes cambiar el rumbo de tu vida. ¿Qué tipo de mensaje está tratando de hablarte Dios a ti, a tu familia? Dios te está dando señales. Nuestra Señora quiere llevarte a la santidad, como llevó a Jesús en su vientre, para guiarte a la alegría de la vida. ¿No está tu vida estructurada de una manera que no solo te permita escuchar la voz de Dios, sino también responder rápidamente? A veces la gente, incluso los cristianos, preguntará, ¿reconoceré a Jesús cuando regrese? O no han entendido Apocalipsis o no lo han leído. Una cosa que aprendemos de Apocalipsis 1:7 es que Jesús no regresará a la tierra y se mezclará durante unos años antes de destruir a Satanás y llevar a su pueblo a casa. Él no nacerá de nuevo como un niño, sino que dejará el lugar que ha ocupado desde que ascendió al cielo, que es a la diestra de Dios. Jesús está a la diestra de Dios. Él de hecho está intercediendo por nosotros. Será visible y reconocible para todo ojo. No habrá error en quién es Jesús, su poder o por qué vino. Los cristianos que vivan durante la tribulación anhelarán ver esta visión. Antes de que Él regrese, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Es entonces cuando Cristo irrumpirá a través de un cielo sin sol en una nube, recordándonos que Cristo es luz. Los cúmulos de destrucción que se congregan no podrán ni oscurecerán su luz. El regreso de Cristo será impresionante, magnífico, inconfundible y dramático, todo con los cielos como telón de fondo. Llenará los corazones de aquellos que sufren por causa de su nombre con alegría y un alivio inimaginable, como una nube de lluvia hinchada cerniéndose sobre el desierto. El punto más importante sobre Apocalipsis 1:7 es que Jesús regresará, y cada persona sabrá quién es Él. No solo lo reconocerán como Jesús, sino que también se darán cuenta, quizás demasiado tarde, de que Él es realmente el Señor Todopoderoso. La Biblia debería ser una advertencia para aquellos que no creen en Cristo para salvación. Jesús regresará para cumplir su promesa de librar a la tierra de la oscuridad. Y esta misma escena es un aliento para los cristianos que un día clamarán, «He aquí». El tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, y Él morará con ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Algo está sucediendo en América. Algo que se siente mucho más grande de lo que la ciencia puede explicar. Desde lo profundo de la tierra hasta los cielos, es como si Dios mismo estuviera revelando un mensaje a esta nación. Recientemente, una extraña serie de eventos se ha desarrollado en el Parque Nacional de Yellowstone. Los animales, generalmente tranquilos y predecibles en sus patrones de migración, han comenzado a actuar de maneras nunca antes vistas, moviéndose en grandes cantidades, abandonando a sus crías, huyendo sin ninguna razón clara. La actividad volcánica está aumentando. Se han visto luces extrañas por la noche, y un zumbido inquietante se ha infiltrado en la tranquila oscuridad. Cuando ponemos estas señales junto a la Escritura, las advertencias de Jesús, el temblor de la creación antes de una gran revelación en Apocalipsis, la tierra responde antes de que los cielos se abran. ¿Podría lo que está sucediendo ahora mismo en el corazón de América ser parte de ese despliegue? Antes de sumergirnos, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Porque lo que está sucediendo podría ser solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros esperaba. *** Los animales están completamente en pánico. ***. Al principio, parecía nada más que un comportamiento aislado.
Quizás unos pocos alces moviéndose temprano, un rebaño errante de bisontes apareciendo a millas de sus lugares de pastoreo habituales. Pero luego las historias comenzaron a acumularse. Ya no era solo migración. Era pánico. En todo Yellowstone, algo comenzó a agitarse bajo la superficie. Y los primeros en darse cuenta no fueron los científicos o los sistemas satelitales. Fueron los animales. Manadas enteras de alces fueron vistas huyendo a través de los bosques, moviéndose con una desesperación que no tenía explicación estacional. Bisontes, normalmente lentos y firmes, fueron grabados en vídeo, haciendo estampidas por las carreteras, chocando contra barreras, ignorando los coches como si algo los persiguiera desde las profundidades de la tierra misma. Los lobos, ferozmente leales a sus madrigueras, abandonaban a sus cachorros. Algo inaudito en la naturaleza. Y sin embargo, corrían. Los observadores de aves informaron de bandadas de cuervos girando violentamente en espiral sobre la caldera, formando patrones antinaturales en el cielo antes de dispersarse hacia el norte. Junto al lago Yellowstone, se vieron peces saltando repetidamente cerca de las orillas solo para aparecer muertos en pequeños y silenciosos grupos. Incluso las mascotas de las comunidades circundantes comenzaron a actuar de forma extraña, negándose a salir después del anochecer, quejándose y paseándose como si sintieran algo que sus dueños no podían. Los funcionarios del parque afirmaron que la fauna silvestre estaba reaccionando a temblores geológicos menores. Pero aquí está la clave. Los registros sísmicos de ese periodo no muestran actividad lo suficientemente fuerte como para causar una respuesta tan dramática y coordinada. Estos no eran pequeños movimientos aleatorios de animales. Esto fue una retirada a nivel de sistema, una respuesta de huida a una escala que no puede explicarse por el clima, la estación o cualquier cambio ambiental ordinario. Detrás de escena, comenzaron a surgir susurros, declaraciones no oficiales de guardaparques, técnicos, incluso campistas que habían visto a los animales de cerca. Un hombre escribió que se despertó y encontró ciervos rodeando silenciosamente su tienda en un círculo perfecto, inmóviles, observando. Otros mencionaron la baja vibración zumbante que sacudía las ventanas por la noche, sutil pero presente, ominosa. Si la Tierra está tratando de enviar una advertencia, entonces sus mensajeros son los que están más cerca de ella, las criaturas de Dios, reaccionando no con razón, sino con instinto. Y seríamos sabios en prestar atención, porque en la Biblia, los animales a menudo perciben lo que la gente no puede. En la historia de Noé, fueron los animales los que entraron en el arca sin dudar. En el libro de Job, la creación misma se describe como respondiendo al mandato de Dios de maneras que la humanidad pasa por alto. Y en Apocalipsis, cuando se rompen los sellos y la tierra gime, es el mundo natural el que reacciona primero. Así que cuando los animales comienzan a huir no solo de una tormenta, sino de algo más profundo, algo invisible, no es solo una curiosidad. Podría ser una señal. ¿Y si están huyendo ahora, de qué están huyendo? Asterisco asterisco cuando un gigante dormido despierta. Asterisco asterisco. Debajo de la impresionante belleza del Parque Nacional de Yellowstone yace algo inimaginablemente poderoso, un gigante dormido que ha permanecido en silencio durante casi 70 años. Es el supervolcán de Yellowstone, una vasta cámara de roca fundida enterrada a solo unas pocas millas bajo la superficie de uno de los paisajes naturales más preciados de América. Aunque latente, esta bestia se ha agitado en el pasado. Y cuando lo hizo, todo el continente sintió su ira. Los científicos han estudiado la caldera de Yellowstone durante décadas, observando cómo el suelo se hincha y se contrae a medida que el magma alimenta o se retira del depósito subterráneo. Entre 2004 y 2009, la tierra sobre Yellowstone se elevó casi 10 pulgadas. Una señal inquietante de presión acumulándose debajo. Aunque la superficie ha cedido desde entonces, el recuerdo de ese levantamiento sigue persiguiendo a los vulcanólogos. Cada año, el parque experimenta entre 1000 y 3000 pequeños terremotos, suaves escalofríos que insinúan los movimientos invisibles debajo. La mayoría son demasiado menores para notarse. Pero su patrón cuenta una historia. El magma se está moviendo. La Tierra está respondiendo. Y algo en las profundidades de la Tierra está lejos de estar en silencio.
De hecho, imágenes satelitales recientes y datos terrestres han mostrado un ritmo en estos movimientos, casi como un latido de corazón, sugiriendo no solo actividad aleatoria, sino una fuerza pulsante intencional. La historia geológica de Yellowstone pinta un cuadro aterrador. En los últimos 2.1 millones de años, el supervolcán ha desatado 3 erupciones cataclísmicas. Cada una cubrió el continente con ceniza y sumió regiones en la oscuridad. Se estimó que la última erupción, hace unos 640 años, fue más de 10 veces más potente que la erupción del monte Santa Elena en 1980. Ceniza caliente, roca fundida y gases tóxicos arrasaron la tierra, borrando todo a su paso. Los flujos piroclásticos enterraron bosques enteros. El cielo se oscureció. Un tercio de Norteamérica se transformó instantáneamente. Las consecuencias formaron la enorme caldera de Yellowstone, que se extiende casi 45 millas. La evidencia de ese poder destructivo permanece grabada en el paisaje en flujos de lava endurecida y gruesas capas de escombros volcánicos. Algunos de estos flujos de lava datan de hace 70 años. Sin embargo, todavía irradian el recuerdo del fuego. Hoy en día, la mayoría de los científicos concuerdan en que una erupción masiva no es inminente. Creen que los eventos futuros más probables pueden ser menores. Pequeñas explosiones de vapor o flujos de lava lentos. Pero incluso ellos admiten una cosa, el momento del próximo movimiento de Yellowstone es un misterio. Y estamos viviendo en la ventana de tiempo geológico en la que podría volver a suceder. Así que nos preguntamos, ¿y si este gigante dormido no es solo una fuerza de la naturaleza, sino una señal? En las Escrituras, Dios a menudo ha usado la tierra misma para hablar a través del fuego, el humo, los terremotos y las tormentas. En el libro del Éxodo, el monte Sinaí tembló cuando Dios descendió sobre él en fuego. En Apocalipsis,